Hola, bienvenidos a un programa más de CineChat. Pues estamos nosotros el día de hoy dándoles esta bienvenida a este programa y pues recuerden, estamos transmitiendo en vivo ahora desde nuestras casitas debido a la contingencia. Recuerden no bajar la guardia, todavía debemos de tener muchos cuidados preventivos. Recuerden, si salen, que sea solamente para lo estrictamente necesario, cubrebocas, el lavado de manos continuos, y desde ahí, entonces, nosotros podemos no solo cuidarnos a nosotros, sino también cuidar a toda la gente que nos ama y, por supuesto, nosotros amamos. Yo soy Evelyn Cruz y este es un programa más de CineChat. Pues bueno, el Centro Nacional de Diagnóstico ya tiene muchos años funcionando, más de 10 años, y este programa de CineChat nace poco más de 6 años con la finalidad de poder brindar información veraz, sobre todo, y que oportuna en cuanto a temas diversos de la psicología, y que buscamos generar pues muchas preguntas a la gente para poder facilitar, ¿no? Y tener un mejor bienestar, ¿no? En general. Así que les doy de verdad les agradezco que nos estén acompañando. No se les olvide dar like al Centro Nacional en la página de Facebook, pero también a Cine Radio. Recuerden que pueden ustedes contactarnos en la línea telefónica en el 800-911-6666 en la opción número 3, que ahí estamos trabajando los psicólogos las 24 horas del día. Si tú requieres orientación psicológica, no olvides que puedes contactarnos. La orientación es completamente gratuita, igual también a través de correo electrónico en centrodiagnóstico@serfeliz si se puede.com.mx. Así que no esperes más. Si sabes de alguien que requiera de nuestro apoyo, compártele esta información y serás de una gran ayuda para esta persona. Y pues bueno, el día de hoy, ¿qué les cuento? Vamos a hablar de un programa importante. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no habíamos tocado un tema sobre filosofía en el programa, pero hoy justo vamos a trabajar sobre una escuela filosófica que puede ayudarnos a tener una percepción distinta, no solo de la filosofía, sino también en general de la vida. Y para eso, pues bueno, nos acompaña el licenciado Jesús Roberto Rodríguez Morales, al cual le damos la más cordial bienvenida. Él nos va a hablar sobre justamente el estoicismo, ¿no? El pensamiento racional en tiempos pues también de crisis, ¿no? Y que él nos va a ayudar a entender un poco más esta filosofía, ¿no? El tema en sí mismo es racionalidad en tiempos difíciles, una mirada a partir del estoicismo. Y te agradezco, Jesús, que nos estés acompañando. Por aquí un poquito van a escuchar a mi perrita, que también se presente. Pero gracias, Jesús, por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y decir un poco filosófica del estoicismo. Nos puede ayudar en tiempos actuales y sobre todo, pues, es una buena porque precisamente el jueves el por tercer ahí, día. Jesús, Entonces, si nos por así esperas. decirlo, estamos conmemorando el día. Oye, si nos regalas unos segunditos, porque crees por ahí hay un poquito de interferencia con el tiempo del sonido. Ahorita que lo recuperemos, nos haces, nos apoyas nuevamente en lo que nos estabas comentando. Mientras les comparto a los que nos están escuchando, Jesús es licenciado en Filosofía y Humanidades por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él ha participado en diferentes coloquios de filosofía, con ponencias sobre el escepticismo, literatura y política. Ha sido profesor en la Universidad José Vasconcelos y actualmente se desempeña como docente de formación cívica y ética en educación secundaria. Ahora sí, Roberto, por ahí nos estás escuchando bien. Sí, yo sí los escucho bien. Perfecto. Ahora sí, por ahí nos estabas contando algo sobre
sobre el día de hoy, que no alcanzamos por ahí a entender, si nos puedes apoyar un poquito más con lo que nos estabas comentando, por favor. Sí, te comentaba que me da esta visión filosófica del estoicismo en el marco del Día Mundial de la Filosofía, que es este próximo jueves. Entonces, esperando que esta corriente pues, de la pandemia que estamos viviendo ahora. Ok, pues excelente. Yo desconocía que justamente en esta semana, ¿no?, se celebraba este día, y pues bueno, bastante ad hoc entonces nosotros con el tema. Jesús, pues bueno, nos surgen varias preguntas, ¿no?, acerca de cómo el estoicismo, ¿no?, puede ayudarnos o aportarnos a las personas en general, ¿no?, en la vida cotidiana y sobre todo en situaciones complicadas, no solo de pandemia, sino en general en dificultades de la vida cotidiana. Entonces, ¿nos podrías apoyar contándonos un poquito sobre cuáles serían las premisas principales acerca de esta corriente filosófica? Sí, claro, con gusto. La corriente filosófica del estoicismo, el nombre surge porque precisamente las personas que practican este pensamiento lo hacían en un pórtico. Entonces el pórtico eh, es una corriente que viene respaldada por el pensamiento de Sócrates. Por ahí seguramente habrán escuchado hablar de Sócrates, ¿no? El padre santo de la filosofía. Por ahí seguimos con un poquito de distorsión del sonido. Nos comentabas entonces que nace un poquito bueno, tiene miles de años, entiendo, esta corriente filosófica, y que nace un poco con esta cuestión de que empiezan a trabajar desde un pórtico, entendí bien, ¿no? Sócrates era uno de los principales defensores del estoicismo. ¿Te entendí bien, Roberto? No, Sócrates es quien respalda, o sea, es en quien se apoyan para ciertas posturas estoicas. El fundador del estoicismo fue Zenón de Sitio. Esto estamos hablando del año 350. Ok, ya te entiendo ahí por ahí. Sí, nada más que como que todavía tenemos por ahí un poquito de complicaciones con el audio, y te escucho, nada más que como que de repente ahí se distorsiona un poquito. A ver si. Ok, yo creo que ahí podemos continuar. Entiendo. ¿Quiénes han sido entonces los estoicos como más importantes de la historia, Roberto? ¿Desde dónde podemos empezar como a investigar a personajes importantes y que podemos ir revisando algunas cuestiones, aquellos que no estamos muy allegados a esta corriente? Sí, como te comento, la corriente estoica se funda en el año 350 aproximadamente antes de Cristo. El fundador fue Zenón de Sitio. Entonces, podemos consultar a él. Posteriormente vendrán estoicos más cercanos al tiempo, vaya, como quiera te sigo hablando del primer siglo después de Cristo, con los estoicos romanos, que son Eto, Séneca y Marco Aurelio, los principales. Ok, Séneca, Marco Aurelio. Ahorita me está costando un poquito trabajo entender todo, pero sí, sobre todo hemos escuchado mucho de Marco Aurelio. De hecho, hay
por ahí algunas escritos por ahí importantes como las meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Un libro que a lo mejor tú más al rato nos cuentes un poquito más de él, que generan justamente generan mucho cuestionamiento, ¿no? Acerca de la vida en general y en este sentido, cómo el estoicismo puede ayudar a ciertas cuestiones de la vida, como tengo entendido por ahí, y corrígeme si me equivoco, ¿no? Que el estoicismo está muy de cerca con la parte de la naturaleza, ¿no? Y que en ese sentido también busca un poco esta cuestión de la virtud. No sé si nos puedes explicar un poquito más acerca desde dónde ve esta parte de la virtud del estoicismo. Sí, claro. Bueno, la naturaleza que los estoicos entienden en el ser humano es la naturaleza racional, ¿sí? Hay un universo, según los estoicos, que es racional, ¿sí? Está ordenado. Y nosotros, al ser parte de ese universo, también tenemos esa capacidad de razón. También somos parte del universo, por lo tanto, somos también racionales. Ok, por ahí ya te empezamos a escuchar un poquito mejor, creo que ahí estamos bastante bien, Roberto. Ok, de acuerdo, entonces en esta empieza a generar un poco más nos cuentas sobre la razón, ¿no? Los estoicos empiezan a concentrar en esa parte como un tema fundamental del estoicismo, pero nos podrías como acercar un poquito más, ¿cómo sería esta racionalidad vivida desde el estoicismo, Roberto? Bueno, uno tiene que trabajar con la parte de la razón. O sea, es verdad que todos tenemos una parte racional, como seres humanos podemos desarrollarla, pero es algo que se va trabajando y se va trabajando a partir de una vida virtuosa o con actitudes en la vida que nos acercan a la virtud. Ok, entonces, para los que nos están escuchando, podríamos hablar sobre una cuestión de racionalidad y podernos enfocar en cuestiones muy objetivas, es decir, el negro es negro, el blanco es blanco, ¿no? Cómo justamente porque a veces nos concentramos tanto en nuestros pensamientos y estos pensamientos tienen una tendencia muchas veces irracional, ¿no? En nuestros miedos, nuestras ansiedades, ¿no? Empezamos a preocuparnos absolutamente de muchas cosas y muchas de ellas nos sumergen en el pasado, pero muchísimas otras nos llevan a un futuro que generalmente tiende a ser catastrófico. En este aspecto, ¿cómo podría ser la vida de un estoico sin estar como en esta, no sé cómo le podríamos llamar, como rebote de un lado a otro para posicionarse en el aquí y en el ahora? Porque justo creo que es algo importante también del estoicismo, que vive también un momento presente. Sí, en ese sentido los estoicos no tienen mucho problema cuestionándose porque bien te dice el universo que ellos manejan es un universo racional. Entonces, en ese sentido podemos entender la frase que hemos escuchado algunas veces como las cosas pasan por algo. Entonces, el estoico no se ocupa por el hecho del exterior, del por qué pasaron esas cosas. Se preocupa más bien qué es lo que yo voy a hacer ante las situaciones a las cuales me enfrento, a la condición en la cual me enfrento. Y ahí es donde precisamente la razón es la que nos va a guiar hacia unas conductas que nos permitan, porque yo pienso que la corriente estoica se trata más bien de sufrirlo menos, por decirlo de alguna manera. Entonces, que nos permita precisamente afrontar, sufrirlo menos, esas situaciones que el mundo nos va presentando, que a menudo son complicadas. Esta pregunta que planteas acerca de qué es lo que yo puedo hacer ante esa situación, pues me parece algo fundamental,
porque justamente muchas veces estamos como más concentrados en las interpretaciones que hacemos de los hechos que en los hechos mismos, ¿no? Y en ese sentido, entonces el estoicismo nos ayudaría a concentrarnos en cómo voy a resolver esa situación en este momento, qué está en mis manos, qué no lo está, y a partir de eso yo pueda mantener como una especie de calma. ¿Esto es así, Roberto? Sí, sí. Entonces, en ese sentido, pues lo que nos va a ayudar a eso va a ser el hecho de decir, bueno, ¿qué está en mis manos hacer? Me puedo preocupar por eso, pero lo que yo no puedo, ¿sí? No tendría yo por qué preocuparme de eso. Y en ese sentido adopta ciertas actitudes socráticas donde menciona que es mejor recibir una injusticia que cometerla. ¿Por qué? Porque precisamente yo tengo un albedrío propio, entonces sí, culpa de él, pero aquí lo importante sería que yo actúe conforme a la razón. Ok, y en este caso entonces estaremos hablando de actuar conforme también a mis propios valores. Sí. Ok, entonces, bueno, Sí, desde este... es, es, No, te escucho, te escucho. sí, obviamente hay una dosis de subjetividad porque cada uno va a actuar. Los estoicos nos comentan que la razón se forma a partir de experiencias y de las representaciones que vemos del mundo fuera. Entonces, cada uno, naturalmente, por su contexto, por su vivencia, va a actuar distinto. Ahí es la importancia de cuestionarnos qué es lo que a nosotros nos parece razonable, ¿sí? Y es ahí la importancia donde entra este espíritu filosófico, porque la filosofía, lejos de ofrecer respuestas, más bien nos invita a hacer la pregunta. Ok, eso es algo bastante interesante que me gustaría que retomáramos en unos segundos, Roberto, porque se nos agota el primer bloque, pero ahorita regresamos, no se nos vayan a despegar, si tienen alguna duda, vayan por favor ahí comentándola en el chat de Cine Radio. Regresamos en unos segundos, Roberto. Gracias. Ya estamos de vuelta, muchísimas gracias por acompañarnos y pues bueno, les recuerdo el tema del día de hoy, estamos hablando sobre racionalidad en tiempos difíciles, una mirada a partir del estoicismo, y para hablar de esto nos está acompañando el licenciado Jesús Roberto Rodríguez, que bueno, él es el licenciado en Filosofía y Humanidades, y quién mejor que él para ayudarnos a entender un poquito más sobre esta escuela filosófica y cómo esta nos puede ayudar en situaciones cotidianas en general. Entonces, nos decías, Roberto, en el sketch anterior que, bueno, en lo que se concentra un poco más el estoicismo es en hacer la pregunta, ¿sí? En este aspecto, también, y que también comentabas un poquito esto acerca de las cosas que pasan en la vida y cómo el estoico también se concentra en la resolución de lo que está pasando en este momento. A veces pareciera incluso que los estoicos hablan sobre cómo aguantarse a lo que a uno le toca en la vida. ¿Esto es una impresión correcta?
Por ahí, Roberto, tienes el micrófono apagado, no sé si lo puedes checar, por favor. Ahí Sí, está, perfecto. gracias. Yo no lo vería de esa forma porque muchas veces se confunde una actitud estoica con una actitud de resignación. Y yo hablaría más bien de una aceptación, ¿sí? Es diferente resignarse a una cosa que aceptar una cosa. Entonces, cuando Okay. yo me doy cuenta que vivo en un universo racional, que las cosas de alguna forma tienen un propósito que quizá yo no entienda, pero que puedo actuar ante ello, pues no quiere decir que esté resignándome o aguantando, sino más bien estoy tomando responsabilidad de que también tengo acción, también soy parte de, y lejos de que haya cosas que no me puedo explicar el por qué suceden, pues sí puedo yo indagarme a mí mismo. Por eso te decía que viene precedido de una fundamentación socrática, que es la del conócete a ti mismo. ¿Sí? Esto, el estoicismo apunta a que uno se conozca a sí mismo, ¿sí? Y de esta forma poder entender su alrededor, pero entenderse a él primero, entender la persona primero y en este sentido, pues, afrontar la vida de esa manera. Okay. Entonces, el conocimiento de uno mismo, que me parece que también partimos, digo, también desde la parte de la psicología, ¿no? La importancia de poder hacer una introyección, una valoración acerca de nosotros mismos, ¿no? De cómo reaccionamos, de qué sentimos, hacia dónde vamos, y a partir de ese aspecto ir como enfrentando, ¿no? A aquellas adversidades de la vida que se nos van presentando. De hecho, por ahí leía, ¿no? También, Roberto, que justamente varias disciplinas, ¿no? O incluso también otras corrientes, como incluso las religiosas, tienen un poco de base, ¿no? También en el estoicismo, y incluso la terapia cognitivo-conductual, que es basada en evidencia, tiene por ahí algunas cuestiones también desde esta parte filosófica. ¿Qué podrías, cómo podríamos nosotros, Roberto, en este sentido, empezar a plantearnos desde esta perspectiva estoica? ¿Cómo podríamos empezar a cuestionar algunos aspectos, como por ejemplo el dolor? ¿Cómo podríamos manejar el dolor o cómo podríamos manejar otras emociones que muchas personas considerarían negativas? ¿Qué nos dice el estoicismo al respecto de estos aspectos? Pues el estoicismo no es masoquista, por así decirlo. O sea, obviamente el dolor es parte, ahora, de hecho, incluso el estoicismo ve el cuerpo como una especie de cárcel. O sea, el dolor es sensorial. El cuerpo es lo que percibe el dolor, ¿verdad? O nuestra parte física, por así decirlo. Entonces, para responder a eso, pues invitan a precisamente indagar por la parte, quiero decirlo de esta forma, espiritual, ¿sí? Trabajar con lo que llamamos, o lo que llamaban en aquel tiempo, el alma, ¿verdad? Como tú mencionas, la psique. Por eso, pues, estas terapias modernas tienen un cierto sustento precisamente en eso, porque pues trabajan con el área de la psique y me permite a mí de esa forma poder hacer que mi cuerpo pueda resistir algunas cosas que puedan venir de fuera a partir de las interpretaciones que yo le doy. Por ejemplo, el lado este de la pandemia. Muchos consideran, y con toda razón, que ha sido algo terrible, coincido. Sin embargo, hay cosas que podemos rescatar también de esto. Es decir, algunos hemos tenido la fortuna de, pues, quizá estar en casa, tener algún tiempo para practicar cosas que quizá no hacíamos antes, como la lectura, ¿sí? Ese tiempo de ocio que quizá antes lo pasábamos ahí fuera, nada más, ahora lo podemos tener en casa y utilizarlo para cultivarnos espiritualmente. Hablo en el sentido de la lectura, en el sentido del cine, en el sentido del diálogo con uno mismo, porque al final de cuentas es esto, es dialogar con uno mismo. El estrés de lo cotidiano no me permite hacerlo. ¿Sí? Vivimos en una sociedad industrial, una sociedad que va muy rápido. Entonces, la filosofía no se cocina rápido, tienes que prepararla lento.
y para eso tienes que ver lo que estás preparando, es decir, verte a ti. Pero eso que dices acerca de prepararnos justamente para un diálogo interno no es tan sencillo. Muchas veces nos encontramos, ¿no? De hecho, fue el tema de un programa anterior, por ahí con la psicóloga Nidia, ¿no? Acerca del temor, ¿no? A la soledad, el temor a estar con uno mismo. Y en este aspecto entiendo que también el estoicismo marca un punto relevante acerca de poder tener ese diálogo interno, como tú dices, y empezar a revisar justo a lo mejor nuestros fantasmas, nuestros miedos más profundos y desde ese sentido poder actuar, porque no se queda solamente en una escuela de pensamiento, el estoicismo, entiendo, también justamente busca generar acciones en concreto en la vida cotidiana. ¿No es así, Roberto? Sí, obviamente existe una parte teórica del estoicismo, pero por ejemplo, de uno de los de la escuela estoica nueva, vaya, nueva, te estoy hablando de Roma al primer siglo, pero me refiero a nueva porque así se le llama, Epicteto, se le considera alguien que se inclinó más hacia el lado práctico que al lado teórico. Es decir, a mí me interesa actuar, no nada más decir, sí, yo actúo conforme a la razón, no, ser coherente y actuar conforme a la razón y que eso me genere resultados y en ese sentido también es parte de experimentar, ¿sí? A final de cuentas somos un cúmulo de experiencias, ¿sí? Y entonces, pues por ahí el estoicismo invita a ser razonable, sí, pero cada uno entiende por razón algo distinto. Entonces sería algo así como algo que ajuste a lo que cada uno necesita. Ok, entonces este ajuste podría plantear algunas preguntas específicas, si bien es cierto que cada uno tiene vivencias diferentes en lo cotidiano, puede hacerse algunas preguntas básicas que le ayude justamente a generar ese diálogo interno y que le permita cuestionarse tal vez de una manera más estructurada, más racional y por supuesto más concentrada en los hechos, porque justamente esta frase de concentrarnos más en los hechos que en las interpretaciones es de Epicteto, si mal no me equivoco, Roberto. Entonces, ¿cómo podremos, qué preguntas podemos empezar a generarnos para poder trabajar desde mi parte interna, ¿no? Pero que sean justo preguntas estoicas que me permitan hacerlo? Pues ahí yo podría mencionar que una pregunta que nos puede sacudir un poco sería el por qué creo lo que creo. Es decir, Okay. la primera cosa que tendríamos que hacer lejos de cuestionar al otro sería primero cuestionarme a mí. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Será que así he sido culturalmente apropiado, por así decirlo? ¿O será mi pensamiento, ¿no? Entonces, el hecho de escuchar diversas experiencias, por eso la lectura cultiva mucho, porque uno lee y a la vez, pues, encuentra ahí otras formas de pensamiento. Y eso nos hace hacer pensar que, por ejemplo, lo que algún otro podría considerar algo trágico, para mí puede ser incluso algo del cual pueda sacar un beneficio, como es, por ejemplo, la situación de la pandemia. Sí, y que es una situación complicada, como bien tú decías hace algunos minutos, ¿no? La estamos viviendo de muchas maneras, es una situación que nos ha rebasado en muchos sentidos, no solo como país, ¿no? Sino a nivel mundial, y que muchos han tenido pérdidas muy significativas en su vida debido a esta pandemia, y que pues nos hace retroceder un poco, ¿no? A cuestionar muchísimas cosas de la vida en general. Entonces, entiendo que la autoobservación es algo muy valioso en ese sentido y que nos pueda permitir encontrar como nuevos caminos para poder manejar sobre todo, porque yo entiendo más bien esto, ¿no? Que nos ayuda a manejar la emoción que se pueda derivar de la situación. Como seres humanos vamos a tener
que responder de alguna forma a los acontecimientos, ¿no? Y muchas veces estas emociones pues son completamente naturales. Aquí es en este aspecto como detenernos un poco con esa emoción y observarme en ese sentido y manejarla. Pues oye, ya nos estamos como... Ok, te escucho. Igual para concluir un poquito ese comentario que dices, cuando decimos algo natural, podríamos cuestionarnos qué tan natural es esa reacción también. Es decir, ¿será realmente o será algo que yo traigo tan arraigado que lo veo natural, pero quizá no lo sea? Pues es que ese es un tema bastante interesante, ¿no? El hombre lleva aquí muchísimos años y también revisar si esos pensamientos son míos o son de alguien más, creo que es algo súper de verdad interesante de poder como desfragmentar y revisar a conciencia qué es mío y qué no lo es, ¿no? Oye, ya nos acabamos el segundo bloque y regresamos en unos minutitos. Nos gustaría que nos compartieras un poco más sobre algunas premisas, no sé si a través de frases importantes del estoicismo que podamos como compartir con los que nos están escuchando y que igual si ellos han escuchado alguna frase de Epicteto, Marco Aurelio, Séneca, que les haya funcionado en la vida cotidiana, compártanla ahorita aquí en el chat y pues empezamos como esa conversación también con los demás. Regresamos en unos segundos. Sí. Hola, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo el programa sobre racionalidad en tiempos difíciles. Y pues para todos los que nos están escuchando y no sabían de nosotros, el Centro Nacional de Diagnóstico para Enfermedades Emocionales sigue brindando el apoyo 24 horas del día para todos aquellos que requieran orientación psicológica. Nuestro servicio es completamente gratuito en el 800-911-6666 en la opción número 3. Y si no quieren hablar por teléfono porque todavía les da un poquito de pena, pues no duden en escribirnos a centrodiagnóstico@serfeliz.com.mx. Les recuerdo que está acompañándonos el día de hoy el licenciado Roberto Rodríguez para hablarnos un poquito más sobre el estoicismo y que nos está apoyando y nos está ayudando a entender un poco más sobre esta corriente filosófica. Entonces, nos estábamos en el anterior bloque, Roberto, ¿no? Comentando varios aspectos, pero te decía que nos gustaría un poquito más escuchar a lo mejor algunas de estas frases célebres, ¿no? Que son importantes de los estoicos y que nos pueden ayudar estas pequeñas frases a cuestionarnos, esto que tú nos decías, que en esta autoobservación que nosotros debemos de aprender como a revisar, ¿no? ¿Qué contenido tengo? ¿Desde dónde lo tengo? ¿Desde cuándo lo tengo? ¿No? Y a partir de eso hacer los ajustes. Sí, bueno, la cuestión del autoexamen, sí, es una cuestión que uno va puliendo por sí mismo, como te decía, con preguntas de por qué creo lo que creo, si es mi contexto o yo lo pienso, etcétera. Los estoicos antiguos proponían frases más concretas en cuanto a la acción, como tú dices, que quizás sean las convenientes para compartir ahorita, y de las cuales podemos extraer
de las cuales podemos extraer un comportamiento, ¿verdad? Entonces, si quieres, te comparto por aquí un par de citas de Séneca en su libro De de acuerdo. Cartas a Lucilio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dice, Séneca dice, todo Lucilio es ajeno a nosotros, tan solo el tiempo es nuestro, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿no? Está diciendo que todo es ajeno a nosotros, las cosas suceden y seguirán sucediendo, sean desgracias, sean eh, alegrías, pues a final de cuentas todo está ordenado por un universo racional, pero el tiempo es nuestro. Entonces, en ese sentido, pues nosotros debemos aprovechar el tiempo que tenemos, las oportunidades o las penas que se nos presenten para poder hacer algo nosotros en acción, ¿verdad? Algo que nos permita actuar y vivir en este mundo de una manera no tan penosa, no nada más esto del me aguanto como más se malinterpreta a los estoicos, sino también de un, bueno, tengo mi tiempo, tengo mi vida, puedo hacer algo. Que justamente, ¿no? Más que aguantar, yo también lo veo como una cuestión de mucho valor, ¿no? Poder reconocer y aceptar la emoción también, pues, sobre todo en momentos muy difíciles, requiere de mucho valor y que hace muy bien la diferencia con lo que tú decías en un bloque pasado sobre la diferencia entre la resignación y la aceptación. Y aquí lo que buscamos justamente es parte de esa aceptación como una forma de seguir trascendiendo, ¿no? En la vida, ¿no? No como quedarnos bloqueados en ese aspecto y que si llegamos a sentirnos bloqueados, pues bueno, afortunadamente hay formas, ¿no? De poder acompañarse en ese proceso de dolor desde donde venga ese dolor, desde una pérdida de relación de pareja, desde la pérdida de un ser querido por la muerte, ¿no? Desde dificultades en la comunicación familiar. Si nos quedamos estancados, tenemos también pues otras fuentes, ¿no? Como nosotros que estamos ahí en la línea, ¿no? Y que nos pueden llamar para, para poder vislumbrar de otra forma el problema que estoy teniendo y que a mí me está costando trabajo en lo personal, en este diálogo interno, encontrar una resolución. ¿Algo más que nos puedas como reforzar en este sentido, Roberto? Sí, claro, entonces te digo, hay una actitud de acción en el estoicismo e incluso, eh, bueno, por ahí vamos a tocar el tema de, puede ir saliendo de una vez el tema de la muerte, de cómo ven la muerte los estoicos. Vamos a leer aquí otra cita de Séneca, otra vez, ¿verdad? Entonces dice aquí, la mayoría fluctúa miserablemente entre el miedo a la muerte y las penas de la vida, y no quiere vivir, pero no sabe morir, ¿ok? Entonces, ahí está, ¿no? Hay un tiempo para todo. Se habla de la filosofía, de hecho, como una preparación para la muerte, ¿sí? Eh, se, se, se va a morir y se puede saber morir de alguna manera en el momento justo, pero mientras tanto tenemos todo este transcurso de vida para la acción, para el poder estar en este tablero de ajedrez que es la vida, ¿verdad? Entonces, precisamente los estoicos invitan, o sea, hay una invitación a la vida, ¿sí? Donde dice, sí hay penas, pero dice bien, no se puede estar fluctuando miserablemente siempre en eso, ¿sí? Porque al final de cuentas solemos muchas veces tender hacia el ser mártir, el todo es malo, no todo es malo. O sea, realmente si volteamos a ver el panorama, claro, por supuesto, se puede hablar de que personas con privilegios y todo, pero también los estoicos veían bien la pobreza. Es decir, se puede ser austero y aún así ser feliz. ¿Por qué? Porque lo que importa no es realmente en las cosas de allá afuera, sino en mí, ¿verdad? Entonces, ahí está, o sea, y hay que entenderlos, porque a final de cuentas viven en un contexto de guerras, viven en un contexto donde hay tiranos en Roma, donde había tiranos en Grecia, o sea, realmente la situación estaba muy, muy difícil. Entonces, de alguna manera encuentran
la forma de decir, oye, de todas formas hay una manera de ser libres, ¿sí? Aunque seas esclavo, puedes ser libre porque tú tienes tu decisión, ¿sí? Entonces, se puede rescatar bastante eso, o sea, encontrar dentro de toda la adversidad una forma, una, de no sufrir tanto y dos, todavía sacar provecho de eso. Y justo, ¿no? Me parece que Epicteto tuvo una vida también de esclavo, ¿no? Hasta llegar un momento en que ya no lo era. Y desde ahí, pues él empieza todo este trabajo también, ¿no? Del estoicismo. Y como tú dices, ¿no? Saber que tenemos esa alternativa y esa libertad de pensamiento y de poder justamente ver las cosas desde otro punto, porque si no, pues nos quedaríamos en una vida trágica, ¿no? Y en esta cuestión de la muerte, no estamos ni viviendo la muerte, ni viviendo la vida, ¿no? Entonces, ese interés de mucho sufrimiento, sin lugar a duda, y es algo justo que en los trastornos de ansiedad vemos muchísimo, ¿no? El sufrimiento en eso que pienso que puede pasar y que va a ser catastrófico. Muchos de los usuarios de la línea tienen ese miedo por la muerte, ¿no? Algo que no está pasando en sí mismo, pero que genera terror, genera un hoyo en el estómago, por ahí algunos nos comentan. Entonces, esto que nos cuentas acerca del estoicismo definitivamente hace clic para no quedarnos como estacionados en ese sentido. ¿Qué crees? Que se nos acabó el tercer bloque, Roberto. Ya ahorita vienen algunas cosas interesantes. Me gustaría que nos vayas ahí aportando algunas otras últimas cuestiones que tú creas conveniente que debamos de saber para empezar como a leer un poco más, que la gente quiera leer un poquito más sobre estoicismo o sobre filosofía en general. Así que regresamos en unos segundos. Denle like, compartan, no se despeguen. Gracias por continuar con nosotros. Como saben, se nos va rapidísimo el programa. Ya estamos en el cuarto y último bloque, así que no vamos a dejar ya pasar más segundos. Por aquí, Roberto, Nidia nos hace un comentario que nos encantaría que por ahí nos apoyaras con él. Dice, gracias, Nidia. Roberto comenta que vivir de vivir una forma menos penosa, de manera práctica y sencilla para los no filosóficos, podrías comentar cómo hacerlo en una cultura que refuerza la victimización, el sacrificio, el sufrimiento, el aguante y la resignación. Bueno, pregunta tan compleja no puede tener una respuesta evidentemente tan sencilla, ni yo pienso tampoco que la filosofía es un manual de decir, ay, sigue estos pasos y vas a ir bien, no, o sea, en ese sentido la filosofía, otra vez, o sea, y esto tiene que ver con los estoicos, el educar a la razón, el ser libre, ¿sí? Cuesta. Es decir, me va a costar salir un poco de mi zona de confort, me va a costar salir un poco de lo que quizá todo mundo ve normal, pues yo elegiré otro estilo de vida, un estilo de vida auténtico. Y creo que por ahí podría ir esta respuesta. Sería un consejo, por así decirlo, para vivir lejos de estas cosas que menciona Nidia, pues sería el tratar de ser auténtico. Y el tratar de ser auténtico es algo que tú, a pesar de lo que pueda llegar a pasar, te vas a sentir satisfecho porque es algo que has llegado por tu propio mérito y por tu propio esfuerzo. Y además es algo que, pues sí, precisamente es padre ser diferente. O sea, hay que tratar en ese sentido de salirse de la norma, de salirse
de lo establecido, ¿sí? Entonces hay que revelarse incluso ante uno mismo. Y por ahí quizá, si tenemos suerte, encontremos algo de recompensa al final del camino. Ok, esto de revelarnos me agrada bastante, Roberto, y justo algo que nos puede motivar a esto es poder tener diferentes perspectivas, ¿no? Porque si solamente me quedo casada con una sola y no me doy la oportunidad de conocer varias culturas, ¿no? Varias religiones, ¿no? Incluso varias formas de poder enfrentar la vida, no voy a tener como la oportunidad también de encontrar esta autenticidad. Entonces, en ese aspecto me gustaría que nos pudiera, porque por aquí también nos piden que si podrías como por ahí recomendar algunos libros que consultar, incluso por aquí me dicen que si la filosofía en general puede ayudar a algún niño, a los niños en particular, o si influye en alguna edad en particular, valga la redundancia. Bueno, a ver, primero, me voy a ir con la de los niños primero. Por naturaleza, y sabemos incluso que existe una edad de los porqués, ¿no? Somos curiosos, preguntamos, nos cuestionamos. De hecho, incluso, pues los niños son quienes, o cuando somos niños, es una etapa donde se caracteriza porque cuestionamos las cosas que vemos. Eso, evidentemente, no podríamos llamarlo como filosofía, pero hay una cierta actitud a preguntarse desde ya. El problema es que se calla, se reprime eso, ¿sí? Cuando algún niño pregunta algo que incomoda, no, cállate. Entonces, desde ahí estás cortando ya la filosofía, estás cortando ese espíritu inquisidor que tenemos de preguntarnos. Entonces, ahí sería más bien precisamente alimentar a seguirnos preguntando, a seguirnos cuestionando, y cuando veamos que hay una duda genuina, en este caso por parte de los niños, pues responder, ¿sí? Y explicar, ¿verdad? Pero somos muy cerrados, nos da flojera o nos incomoda porque suelen hacer preguntas de repente ahí que incomodan. Entonces, no, aquí sería más bien no reprimir, y conforme pase el tiempo, obviamente hay una edad más propia para poder estudiar cómo ejercitar la filosofía, la lógica, ¿sí? Obviamente el cerebro tiene que estar ya desarrollado para poder hacer esos ejercicios, pero mientras no se reprima y se le eduque al momento adecuado, claro que puede ayudar. Incluso desde estas preguntas socráticas, ¿no? Como muy básicas y puntuales acerca del por qué, ¿no? Del para qué, también pueden ayudar mucho a los niños. Oye, antes de que nos puedas ir comentando sobre algunos libros que nos puedas recomendar, por aquí el Elfega Flores, muchísimas gracias por escucharnos. Dice, muchos acontecimientos que suceden en nuestra vida diaria se nos ha ido diciendo que todo es normal. Dice, algo difícil para muchos aceptarlo. ¿Qué sugerencias nos puede dar para no aceptar estos acontecimientos como normales? A ver, otra vez, es que no entendí la formulación. Disculpe. Sí, Elvega nos comenta que hay muchos acontecimientos en la vida diaria que la sociedad en general, la familia, cultura, entiendo, dicen que pasan de forma normal, ¿no? Yo quiero pensar como la muerte, ¿no? Dice que es algo para muchos difícil de aceptar, esos acontecimientos que en general las personas decimos que son normales. Pero ella nos pregunta, te pregunta específicamente, ¿qué sugerencias podrías dar para no aceptar estos acontecimientos como normales? Digo, pienso en la muerte, pero no sé si tal vez no sea a lo que se refiere por ahí, si Alfredo nos puede decir un poquito más específico, un ejemplo de los acontecimientos, pero sí es, ¿qué sugerencias nos puedes dar para no aceptar estos acontecimientos como normales? Bueno, respecto a la muerte, pues la muerte es normal, o sea, ahí no hay de otra, o sea, porque sucede, ocurre, no hay forma de negar la muerte. En todo Sí, pero caso, yo creo que esa ya fue de mi cosecha, ¿sabes? Porque ella no dice exactamente de lo de la muerte. Yo creo que a ver si nos puede dar algún ejemplo desde cómo ella lo visualiza, pero sí, en general es esta pregunta, como yo creo que y tiene que ver bueno, con más bien como cuestionar, ¿no? sí, o sea,
Me decía un maestro que una de las fórmulas para ser filósofo es ser lo contrario a la moda, ¿no? Entonces, pues podríamos decir que fíjate lo que está de moda y darle la contra. Esa sería una de las maneras de salirte del canon. Evidentemente no es tan sencillo, pero vaya a cuestionar todo esto, el por qué se normalizan ciertas cosas. Tienes que identificar cuando hay patrones de pensamiento sociales, ¿sí? Cuando todos están yendo hacia el mismo lado, tú tienes que ver el otro lado, ¿sí? Tenemos que ver la botella de los dos lados para poder, pues, decidir ya, ¿no? O sea, puede ser que no quiero decir que las tradiciones sean malas, ni que, o sea, hay cosas que de plano, pues, tenemos que seguir y hay que hacer. La cuestión es esta, o sea, hacerlo, como dirían los estoicos, pues ya desde nuestra razón, que sea algo que haya sido sometido a examen, ¿no? Como decía Sócrates, una vida sin examen no merece ser vivida. Entonces, creo que por ahí podemos partir. Ok, excelente. Sabes, ahorita le estoy dando un poco de sentido. Yo creo que se refería un poco a no aceptar estos acontecimientos como normales, a lo que decía Nidia, como la victimización, el sacrificio y el sufrimiento, ¿no? Pero esto que comentas acerca de ir en contra de eso y hacer ese autoexamen sería algo valioso. Y por último, por aquí nos preguntan también, dice, soy una persona que depende mucho del reconocimiento externo y de lo material, pero quisiera cambiar. ¿Cómo puedo empezar? Es una pregunta también importante, pero ¿qué podríamos decirle rápidamente a esta persona, Roberto? Pues si ya identificó al menos que es una persona que depende del reconocimiento, pues ya va de gane. O sea, ya identificó cuál es la situación. Me parece que Picteto por ahí habla de algo así de, ve cómo está esto. O sea, hay una contradicción en querer ser reconocido. ¿Por qué? Porque si uno juzga a la sociedad, dice, pues vea, qué montón de locos la sociedad. Pero qué cosa curiosa que yo quiero el reconocimiento de aquellos locos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿Por qué lo quiero? exactamente. Si al final de cuentas, bueno, claro, es importante para nosotros mismos el reconocimiento ajeno, pero primero que nada, pues ahí hay que empezar con el reconocimiento propio. Y otra vez volvemos a esta doctrina de el interiorismo, de voltar hacia adentro. Cuando yo encuentre un reconocimiento propio, el ajeno me importará, sí, pero en mucho menor medida. Ok, y nada más para no dejar pasar, Adri Escobar dice hablar de las escuelas filosóficas como apoyo a conocernos a nosotros mismos es una de las soluciones factibles en estos días. Muchas felicidades al licenciado Roberto y muchas gracias por las sugerencias y cuestiones. Se nos acabó el tiempo, Roberto. Un último comentario que nos quieras decir al respecto y que puedas invitar a la gente a conocer más sobre estoicismo. Sí, bueno, Y o le otras invito corrientes filosóficas. a la filosofía como tal, porque si nada más decimos el estoicismo, nos estamos perdiendo muchísimo y muchas cosas interesantes. Si queremos ir a la filosofía, pues hay que irnos a los clásicos. Entonces, un libro que nos podría ayudar de iniciación a la filosofía es el libro escrito por Platón y el título es La Apología de Sócrates, que nos relata un poco la actitud filosófica de Sócrates y cómo lo lleva, esta actitud precisamente de dar la contraria, pues lo lleva hasta que lo condenen, ¿verdad? Pero explica muy detalladamente cómo sería una actitud filosófica y sería un buen libro, una recomendación para iniciados. Ok, excelente. Pues bueno, muchísimas gracias Roberto por acompañarnos el día de hoy. Coincido que hay muchas cosas por conocer y eso es lo que nos va a brindar un mejor, no solo conocimiento de allá afuera, sino sobre todo que nos permita cuestionarnos más hacia aquí adentro. Roberto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Ojalá haya otros momentos en que nos acompañes con algunas otras cuestiones de filosofía en general, porque como bien nos dices, hay muchas cosas que nos aportan. Por supuesto. Gracias a ustedes por la invitación y pues el día jueves es el Día Mundial de la Filosofía, así que háganle los honores y por ahí vayan a investigar un poquito de Platón y Sócrates, ¿verdad? Excelente. Roberto, que estés muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que el próximo jueves también hay programa. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.